Buenas tardes para todos ustedes, hermanos y hermanas. De nuevo, esta semana más, con este programa de una liturgia para la vida. Con esta semana del 30 de noviembre, celebramos el inicio del año litúrgico que nos acompañará el evangelista Mateo, principalmente los domingos. También en estos 4 domingos estaremos con el color morado, que quiere darnos a entender, por un lado, reflexión, por otro lado también penitencia y por otro lado también dolor. O acompañamos en el dolor a los familiares de esta tal o cual persona que acaba de partir entre nosotros, que viene siendo la liturgia de las exequias o los cuerpos presentes. Me gusta mucho la idea de el señor obispo Robert Barron, que nos habla que hay, sobre todo en la humanidad, 3 momentos importantes que uno de estos primeros momentos importantes de la humanidad viene siendo la época axial, en donde allá 800 años antes de Cristo surgieron también algunos en el caminar de la humanidad con nuevos enfoques que hicieron avanzar a la humanidad, como también iluminándolos para reconducir a ella. Uno de ellos, Confucio, Lao Tse, como también Zaratustra, y no se niegan también los filósofos de Grecia, Sócrates, Platón, Aristóteles, que precisamente fueron algo de parteaguas en aquel entonces. Otro momento también importante de la historia viene siendo la época de la Ilustración, siglo XVIII, donde también, más reciente a nuestra época, otro tanto vino en nuestro caminar de la vida, teniendo en cuenta la razón como fundamento, la ciencia y su método, como salen también varios personajes que también influyeron en aquellos momentos y todavía en nuestra actualidad, como puede ser muy conocido Emmanuel Kant, Montesquieu, Voltaire, Diderot, entre otros, que fue precisamente con esto la época de nuevo de la Ilustración. Pero también vámonos ahora a nuestra fe. Jesús, el que viene, el Dios hecho hombre como nosotros, y que también nos habla
la Escritura que tanto amó Dios al mundo que le mandó a su Hijo Jesucristo. Él, hasta ahora, ha sido otro gran personaje de la humanidad que incluso nos tocó a más de uno de nosotros todavía aquellos libros de antes de Cristo y después de Cristo, dándonos a entender los años de ciertos hechos históricos de nuevo en nuestra humanidad. Pero el Señor Jesús todavía son bastantes que nos traen de cabeza, y son también otros tantos que precisamente acuden a Él para poder también conducir su vida, como también transformar nuestra sociedad. Jesucristo, pues, ahora nos lo está presentando en la primera lectura que nos habla el profeta Isaías. Acudirán pueblos numerosos que dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y podamos marchar por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Y esta tal multitud que acude a Sión o a Jerusalén, también la vemos el 6 de enero. Camellos, caballos, elefantes, dromedarios, cargando sus tesoros, yendo de nuevo a la ciudad de Dios. Y más claramente, la estrella de los magos de Oriente, la luz que guía a todas las naciones. Estos personajes comentados anteriormente, algunas de las ocasiones, pues ya han quedado en la historia. Otros tantos, no tanto. Todavía, en nuestra actualidad, sigue su eco y resonancia. Pero hay bastante diferencia, que ya lo hemos visto allá por Pascua, o Trido Pascual, pasión, muerte y resurrección del Señor. Que una de ellas, con esto, que Él resucitó, a diferencia de los otros. Y con este Adviento esperamos su segunda venida gloriosa. Haremos un espacio y regresamos en unos momentos.
continuamos con esta segunda parte de Una liturgia para la vida. Domingo 1 de Adviento, que nos prepara a la segunda venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y la ya 2000 y más años atrás, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Emmanuel, y le pondrás por nombre Jesús, que Él salvará al pueblo de sus pecados. Comentábamos que en la humanidad ha habido varios momentos que personalidades tanto actuales como pasadas han sido bastante impulsoras de el momento, en un momento de la humanidad, y que hasta ahora Cristo, el Señor Jesucristo, todavía es un personaje bastante complicado de poderlo entender, y otras tantas también de opacar y de desaparecer. También es parte del mundo y de la vida que tanto nos incomoda. Y hablábamos que precisamente en un tiempo los libros también nos aclaraban este tal o cual personaje o hecho histórico sucedió en el año, por decir, 1200 después de Cristo. O también 800 años antes de Cristo. De Cristo. Ahora se dice llanamente de nuestra era. Se quiere borrar esta imagen incómoda para la humanidad, que desde más de 2000 años estamos en nuestra cristiandad y siguiendo tantos y tantas que han dado su sangre, su entrega, como también movidos por esa luz o esa fe en Jesucristo. Seguimos. Ahora, en el Evangelio nos relata que 3 momentos cotidianos o de la vida. El primer momento viene siendo Noé, cuando precisamente crea aquella arca y la crea, la fabrica en plena tierra, que le valió precisamente la locura de este. Sin embargo, él, con la luz o la palabra de Dios, está advertido para precisamente poderla construir y no perecer. Otro momento que nos pone viene siendo tanto un hombre que está trabajando como una mujer que está también trabajando de una manera cotidiana, moliendo la harina, o el varón en el trabajo. La cotidianidad de nosotros, o la responsabilidad de ambos,
tanto el varón en el trabajo como la mujer en los quehaceres de la vida doméstica. Y finalmente nos pone otro ejemplo el Señor, advirtiéndonos que estemos preparados y velemos, porque no sabemos cuándo llegará nuestra partida, con el ejemplo de un padre de familia. Si supiera ahora a qué horas va a llegar el ladrón, no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Esto, en pocas palabras, podríamos resumir nuestro caminar por este mundo, que debe de estar bastante unido con la nacida, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Si no lo tenemos presente, entonces caeremos en temores y en cábalas de cuándo vendrá para estar preparados. O sea, que nuestras responsabilidades todas vienen siendo para el bien, no solamente de nosotros, sino para los demás. Y con ello estamos construyendo o acelerando esa venida. Pero también hay otros tantos más en nuestro caminar de la vida, que precisamente, de nuevo, no hacemos caso a las advertencias. Y por otro lado, andamos en comilonas, borracheras, lujurias, desenfrenos, pleitos y envidias. Y nos exhorta Pablo la segunda lectura a los romanos: revístanse más bien de nuestro Señor Jesucristo, y que el cuidado de su cuerpo no dé ocasión a los malos deseos. Y aquí el cuidado de nuestro cuerpo, la honestidad. Hay ahora una tendencia, quizás la más que podamos ver, los clásicos varones en los gimnasios, bastante ponchados, bastante, como se dice en Chiapas, mamados. ¿Y a qué están expuestos? ¿O a qué se exponen? No solamente será la mujer en otra hora, que también hay algo también que decir. La honestidad está por los suelos y pues ahí hay que exhibir para precisamente pues caer en lo que nos habla precisamente Pablo en la segunda lectura. Honestidad de sus cuerpos. ¿Hemos pensado en ello? Una cosa bastante ligera, podríamos decir, pero también no tanta, y bastante plástica, y no se diga que también hay bastante de esto en nuestro caminar. Comilonas, borracheras, lujurias, desenfrenos, pleitos y envidias. Pues está nuestro mundo y nosotros en él. Y como nos dice la oración, concede a tus fieles
Dios Todopoderoso, que el deseo de salir al encuentro de Cristo, que viene a nosotros, para que, mediante las prácticas de las buenas obras, colocados un día a su derecha, merezcamos poseer el reino celestial. Haremos otro espacio y regresamos. Continuamos en esta tercera parte de una liturgia para la vida. También pueden ustedes acceder a otros medios de comunicación, como es Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music, como iHeartRadio. En este segmento vamos a adentrarnos en la liturgia que nos habla el Catecismo de la Iglesia. Vamos ahora a retomar una aproximación antropológica. El Catecismo presenta los sacramentos como cercanos a nuestra vida y enraizados en el lenguaje de nuestras culturas. Claro que lo principal es la acción invisible de Cristo, que se encarna en las acciones y en las palabras que son signos sensibles a nuestra humanidad actual. Recordemos, la liturgia está llena de signos, símbolos, palabras, música, danza y canciones y algo más. También decíamos en otro momento que se ha tomado la palabra liturgia en razón de lo sagrado en nuestras celebraciones. Pero también hemos hablado que la palabra liturgia viene del griego, que precisamente era todo un protocolo o preparación para una celebración. Como ahora nosotros lo podemos ver en tomas de posesión de un gobierno federal o estatal o municipal. O también en los honores a la bandera. O también en la cuestión, como podemos ver ahorita, el Santo Padre León XIV visita varios lugares de allá de Turquía y el Líbano. Todo un protocolo para poderlo recibir. Todas estas acciones, música, todo se desprende de una cultura
de tal o cual lugar. Esos signos y símbolos son precisamente lo que nos transmite la acción invisible de Cristo, que viene siendo su gracia. Fíjense qué curioso que antier, que estaba en una celebración matrimonial, después de tomar los compromisos y promesas de él con ella y ella con él, hay varios momentos que he presenciado, tanto ellos o uno de ellos se pone a llorar. También en nuestras celebraciones de ordenación sacerdotal, ante todo, también hemos presenciado esta actitud. E incluso me comentaba mi hermano que cuando lo casé, que también tomó esta acción. Y me decía, ya en la comida, después del matrimonio, me comentaba que yo, que fui fotógrafo y que infinidad de veces tomé fotos de los matrimonios y que estaba embebido en ello, ahora, ¿por qué vino ese quiebre? Y es la acción de Dios, la gracia de Dios, que viene precisamente de nuevo. Son la acción invisible de Cristo que se encarna en las acciones y las palabras, que son signos sensibles a nuestra humanidad actual. Sigo. La celebración cristiana debe corresponder al genio y a la cultura de los diferentes pueblos. De este modo, los sacramentos son la epifanía de la acción de Cristo y de su Espíritu, y a la vez son signos del mundo de los hombres. Son signos del mundo de los hombres. Palabra, acciones humanas, a través de ellas visibles, se nos da una acción invisible de Cristo, el Señor. Y ahí podemos decir, hermanos y hermanas, que en el matrimonio a veces caemos en la falacia, es que es lo mismo el civil que el religioso. No, no, no. Y con estos ejemplos que ya he comentado, está claramente, creo, explicado por qué en esos momentos nos quebramos. Es lo de Dios que viene y que nos da su fuerza para seguir en esta vida
con nuevas responsabilidades. De nuevo, como el matrimonio, como también el orden sagrado. Y no se diga también en el bautismo, en la confirmación. Acciones, pues, antropológicas, pero que a través de ellas Dios actúa para que nosotros nos regresemos a Él. Haremos otro espacio y regresamos. Continuamos con esta última etapa, segmento. El 25 pasado de noviembre quedó pendiente allá una buena santa. Bueno, todos son brillantes, pero esta mujer tiene su especialidad. Santa Catalina de Alejandría, virgen y mártir, siglo XIV, joven de origen pagano, convertida al cristianismo, destacó por su brillante inteligencia y sabiduría. La tradición la sitúa cuando solo tenía 18 años, debatiendo con 50 filósofos que quedaron tan impresionados que se convirtieron todos al cristianismo. Denunció ante el emperador Magencio el maltrato a los cristianos. También se le atribuye a Catalina la conversión de la esposa del emperador y de 200 soldados de su guardia, a consecuencia de lo cual el emperador ordenó la ejecución de todos. Catalina es patrona de los estudiantes, aunque no se habla frecuentemente de la obligación cristiana del estudio. El estudio asiduo y la búsqueda de la verdad es parte de la llamada de los cristianos a la santidad. Hablando de verdad, la existencia de Dios mostrada en la creación. Nos habla el catecismo. La existencia del Dios creador puede ser conocida con certeza por sus obras gracias a la luz de la razón humana, aunque este conocimiento es, con frecuencia, oscurecido y desfigurado por el error. 30 de noviembre. San Andrés Apóstol. Fue primer discípulo de Juan Bautista
y más tarde siguió a Cristo, a quien presentó a su hermano Pedro. Aparece en varias escenas del Evangelio, notablemente en la multiplicación de los panes, en los que avisa a Jesús que un muchacho tiene unos cuantos panes y peces. Según la tradición, después de Pentecostés, predicó el Evangelio en varias regiones y fue crucificado en Acaya en los años 60. La Iglesia de todos los tiempos ha recibido el depósito sagrado de la fe en la Sagrada Escritura y la tradición entregada por los apóstoles. El Catecismo dice: la fe de los fieles es la fe de la Iglesia recibida de los apóstoles, tesoro de vida que se enriquece cuando se comparte. ...3 de diciembre... San Francisco Javier, presbítero, 1506-1552. Francisco nació en el castillo de Javier, en el norte de España. Estudió en París y allí conoció a San Ignacio de Loyola y con él fue uno de los fundadores de la Compañía de Jesús, conocida como jesuitas. Los primeros jesuitas habían hecho el voto de ir a Tierra Santa, pero había un bloqueo político y Francisco Javier fue a Roma, donde se puso a disposición del Papa para trabajar en misiones extranjeras. Fue destinado a India y allí trabajó en Goa y en Malaca. Muchos católicos del sur de la India aún hoy lo consideran su mayor evangelizador e inspirador en la vida de fe. Más tarde partió hasta el lejano oriente, donde aspiraba a evangelizar China. En la isla de Changshuan, que era lugar de encuentro de comerciantes chinos y portugueses, frente a la costa de China, cayó enfermo y murió. Trabajador incansable por la evangelización, bautizó a más de 30,000 personas. Con Santa Teresa del Niño Jesús, es patrono universal de las misiones. Nos ha dejado su celo y entusiasmo por la salvación del mundo, sin poner obstáculos a acudir donde Dios le llamara. Motivado por una fuerte amistad con Cristo y con una gran sensibilidad a quienes escuchan su predicación. Nos habla el Catecismo. Los que son llamados al ministerio de la predicación deben acomodar sus palabras al espíritu y a la inteligencia de sus oyentes. 4 de diciembre. San Juan Damasceno, presbítero y doctor de la Iglesia. Año 675-749. Nacido en Damasco, de familia árabe cristiana, Juan fue educado por un monje italiano.
sirvió un tiempo como ministro de Economía del califa musulmán y luego renunció a su cargo. Fue a Jerusalén e ingresó en un monasterio bizantino. Ordenado sacerdote, se dedicó a escribir y al estudio. Era poeta y teólogo. Escribió De Fide Ortodoxa, que nos quiere decir la fuente del conocimiento, afirmando las verdades de la fe y pronunciándose contra los iconoclastas que estaban contra el uso de las imágenes sagradas. Juan deja el testimonio de una profunda fe en la presencia real en la Eucaristía. El Catecismo de la Iglesia nos dice: preguntas como el pan que se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo, te respondo: el Espíritu Santo irrumpe y realiza aquello que sobrepasa toda palabra y todo pensamiento. Número 1106. Gracias, hermanos y hermanas, nuevamente por estar entre ustedes con este programa semanal, Una liturgia para la vida. Les comparte estos momentos el Padre Víctor Anguiano, de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas. María Santísima nos ayude con la estrella de la evangelización a ser luz como ella fue en el caminar de esta vida, siguiendo a luz de luz, Rey de Reyes y Señor de los Señores. Buenos días para todos.